Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a este momento donde vamos a iniciar un nuevo cuento. Y no es cualquier cuento, sino la magnífica historia del Mago de Oz, de Lyman Frank Baum, un escritor estadounidense que nos ha dejado esta fantástica historia que cruzó los tiempos. Bueno, es una historia que jamás leí, lo voy a confesar, así que voy a estar descubriéndola junto a ustedes. Pero tengo muchas expectativas, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Capítulo 1. El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de éste. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carreteras desde muy lejos. Constaba de 4 paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, 3 o 4 sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que se descargara un huracán lo bastante fuerte como para barrer con cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco, pequeño y oscuro, se le llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que lo rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones hasta parecer juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea con una que otra rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. En un tiempo la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura y las lluvias se llevaron a ésta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía Em fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos, que quedaron de un gris plomizo, y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña, y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que la hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas. Su expresión era solemne y dura. Era Toto el que hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro, de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día y Dorothy le acompañaba en sus juegos y lo quería con todo su corazón. Empero, ese día no estaban jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada, notándolo más gris que de costumbre. De pie a su lado, con Toto en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía Em estaba lavando los platos. Desde el lejano norte le llegaba el ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección, vieron que también allí se agitaban las hierbas.
El viejo se levantó de pronto. «Viene un ciclón, le gritó su esposa. «Iré a ocuparme de los animales». Y echó a correr hacia los cobertizos, donde estaban las vacas y caballos. La tía dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio con una sola ojeada el peligro que corrían. «¡Aprisa, Dorothy!», chilló. «¡Corre al sótano!». Toto saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto y se volvió para seguir a su tía, pero cuando se hallaba a mitad de camino, arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma 2 o 3 veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando así el centro exacto del ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los 4 costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia y con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas y después de una oportunidad en que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Toto no le gustaba todo aquello y corría de un lado a otro de la habitación, ladrando sin cesar. Pero Dorothy quedóse quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad, el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco, y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Toto por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación, después de cerrar la puerta trampa a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas y Dorothy repuso gradualmente del susto. Pero se sentía muy solitaria y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio habíase preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer. Mas a medida que transcurrían las horas, sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma para ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y se acostó en ella, mientras que Toto la imitaba e iba a tenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Y así finaliza el capítulo número 2. ¿Qué les ha parecido? ¿Dónde está esta señorita Dorothy? En un lugar, no sé, en la segunda dimensión, la tercera dimensión, en otro universo. Pero bueno, parece que va a buscar el camino a su casa. Para saber cómo continúa esta historia, no se olviden mañana de seguirla y para eso es ideal suscribirse, porque suscribiéndose el teléfono o la computadora les va a avisar que ya salió el capítulo con un sencillo y no molesto cartelito. Así que suscríbanse, además se les va a avisar de otras historias que también están muy buenas, que ya están en el canal y otras que van a aparecer. Y además me hacen el gran favor a mí porque con eso me ayudan un montón a que mi canal pueda seguir llegando a más personas. Entonces me despido de ustedes muy agradecida como siempre y nos vemos mañana.